Hola y bienvenidos a un nuevo comentario. Estamos en la novena semana que venimos estudiando el libro de Isaías. Servir y salvar es el título del estudio de toda esta semana y ya estamos en el tercer día de este estudio que a propósito hoy tiene un nombre muy interesante, el Mesías persa. Ese es el nombre y obviamente se refiere a los medos y persas del tiempo del profeta Daniel, de Nehemías. Así es que estamos hablando de un personaje muy especial. ¿De quién o de qué se trata esta lección? Bueno, no solo aborda a un personaje, el personaje que ustedes observan, bueno, obviamente una gráfica, sino nos revela el poder de Dios. Pero vamos a ir desglosando por partes este comentario. Vamos a ver en primer lugar lo que el Señor nos dice en su palabra en Isaías 41, versículos del 25 al 27. Y tomen mucha atención a lo que se lee aquí. Del norte dice, levanté a uno y vendrá del nacimiento del sol, invocará mi nombre. Y pisoteará príncipes como lodo y como pisa el barro el alfarero. Esta profecía lo está dando Isaías a Babilonia y les está advirtiendo que del norte de Judea vendrá uno y este uno va a pisotear, va a conquistar. Y cuando lanza esta profecía le dice a los dioses de Babilonia, quien lo anunció desde el principio para que sepamos o de tiempo atrás diremos esto es justo o esto es correcto. Cierto, dice el Señor, no hay quien lo anuncie. Sí, no hay quien enseñe. Ciertamente no hay quien oiga vuestras palabras. ¿Por qué dice el Señor esto? Porque está hablando a los dioses de Babilonia y obviamente a sus sacerdotes profetizado que va a ocurrir más adelante. Lo que le está diciendo a estos dioses babilónicos es, si ustedes no son dioses, ¿quién puede advertir la conquista que vendrá del norte de Judá, del este de Babilonia? ¿Quién lo puede advertir? Nadie dice, porque ustedes no hablan, ustedes no piensan, ustedes no sienten, nadie. Y si no hablan, quién va a oír sus voces? Entonces el Señor está demostrando aquí algo muy interesante. Yo sé quién va a conquistar y de dónde vendrá esa conquista. Ustedes no, porque simplemente no existen como dioses. Eso le dice a los dioses y sacerdotes de Babilonia. Finaliza diciendo, yo soy el primero que ha enseñado estas cosas a Sión y a Jerusalén daré un mensaje de alegres nuevas. Entonces vemos aquí una profecía que tiene que ver con un conquistador que vendrá contra Babilonia y que traerá buenas nuevas a Jerusalén. ¿Quién es ese conquistador? Vamos a leer el siguiente texto. Capítulo 44, versículos del 26 al 28. Ese libertador, ese personaje especial, dice el Señor, es alguien escogido por mí. Yo, dice, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada y las ciudades de Judá serán reconstruidas y sus ruinas reedificaré. Miren, en Babilonia iba a destruir. Todo esto lo está diciendo el profeta Isaías unos 80 años antes de que Babilonia conquiste aproximadamente. Y ya está diciendo que Jerusalén y sus ciudades serían destruidas, Judá y sus ciudades. Pero estas ciudades serían reconstruidas, estas ciudades serían reedificadas. ¿Quién lo está diciendo? El Señor, el que dice a las profundidades, secaos y tus ríos haré secar. Y que le dice a Ciro. Y aquí aparece el nombre del que vendría del norte a liberar, del que vendría del norte pisoteando y conquistando Jerusalén, es Ciro. Él es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y el templo serás fundado. Y efectivamente, si leemos el libro de Nehemías, por ejemplo, o Esdras, sabemos muy bien que fue Ciro quien permitió dar libertad al pueblo judío, quien les ayudó a volver. Bueno, es toda una historia mucho más compleja, pero es increíble que prácticamente hablamos de 160 años de que siquiera los padres de Ciro existieran. Dios ya
decía qué es lo que iba a hacer este hombre, incluyendo su nombre. Eso es lo que el Señor estaba profetizando en el texto que leímos anteriormente en Isaías 41. Y no es aquí únicamente cuando aparece este nombre, vuelve a figurar en el capítulo que vamos a leer a continuación. Pero es interesante cómo solo un poder sobrenatural podía predecir algo tan exacto y muy complejo a la vez. Pero vamos a leer mejor el siguiente texto que nos va a seguir pues demostrando la grandeza y el poder de nuestro Dios. Capítulo 45, versículos 1 y 6, o pueden leer los 6 versículos. Así dice el Señor a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Un detalle muy importante, Dios llama a Ciro su ungido, y esa palabra ungido viene de la palabra Mesías. Está hablando de un Mesías, por eso el nombre de esta lección, el Mesías persa, porque, es su escogido, es a quien Dios pues iba a permitirle asumir el reinado y al mismo tiempo iba a servirle a Dios. ¿Por qué le llama ungido? Decía la lección. Porque sirvió a Dios. ¿Y cómo sirvió a Dios? Pues otorgando libertad, favores y derechos al pueblo judío, es decir, actuando en favor del pueblo de Dios. Ahora aquí quisiera enfatizar un punto muy importante. Servir a Dios no es sinónimo de salvación. En ningún momento leemos o se entiende que Ciro es alguien que a quien Dios lo salvó por sus obras. No, tampoco quiero decir que Ciro se perdió, no lo sé. Pero no confundamos esos dos detalles. En segundo lugar, Ciro, si bien es cierto, dice acá, lo tomé por su mano derecha, recordemos que muchas partes de Isaías están escritos de manera poética. Lo que deberíamos entender es que Ciro no fue un títere de Dios. Simplemente el Señor permitió que en medio de esas circunstancias Ciro actuara en favor de su pueblo, no por obligación, sino obviamente hubo muchos aspectos aquí que se complementan para entenderlo mejor con el capítulo 11, capítulo 10 y capítulo 11 de Daniel. Ahí podríamos entender, Ciro no fue un títere. Ciro no fue alguien a quien Dios manipuló. Simplemente el Señor tomó el control de toda esta situación para ayudar a su pueblo. Ahora, les dije en un inicio que esto demuestra el poder de Dios, o lo decía anteriormente. Y esto lo dice, capítulo 45, versículo 6. Todo esto lo anticipo para que sepan desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Y esto le estaba diciendo a Ciro porque Ciro iba a conocer esta profecía cuando se cumpliera o cuando él cumpliera toda esta profecía. Yo quiero finalizar diciéndote lo siguiente. Me gustaría invitarte ya que estás estudiando toda esta lección, a que confíes en Dios. Él conoce el futuro, Él conoce el pasado y lo sabe muy bien y no va a fallar a sus promesas. Él sabe lo mejor para ti. Tú tienes que confiar en Él. ¿Cómo? Estudiando su palabra y siendo leal a Dios. Si Él se anticipó a toda esta profecía que la historia lo confirma, entonces deja que Dios se anticipe a tu vida, porque Él tendrá un buen desenlace para ti. Solo confía diaria y plenamente en Dios. Recuerden que se viene publicando un bosquejo de toda esta semana. Estoy trabajando en ella y espero publicarlo en su momento. Y de la misma manera te invito para que nos puedas acompañar del comentario en vivo que se realiza el día sábado. Ha estado contigo el pastor Joab Antesana y me despido deseándote muchas bendiciones.